los primeros tres nervios, cuatro nervios lumbares, L1, L2, L3, puede haber participación también de L4, son los que se van a estar desparramando principalmente en la pared abdominal, que no está protegida por hueso, ¿sí? Porque no está protegida por las costillas. Esos nervios lumbares, cada uno tiene un nombre. No sé si hace falta saber cómo se llama cada uno de estos nombres y de estos nervios en definitiva, pero por lo menos tener una noción de que están participando ramas ventrales de los primeros nervios lumbares. ¿Sí? En general ya el L5, L5, ni hablar de los que siguen hacia atrás, ya esos nervios tienen menor participación y hay que también tener en cuenta que esos nervios empiezan a participar en lo que es la formación de un plexo que se llama plexo lumbosacro, que es un paquete de nervios que se va a destinar principalmente a la inervación de las estructuras que están en el miembro pélvico. Y eso es importante de conocer porque si ustedes el día de mañana hacen una anestesia de la pared abdominal y no tienen en consideración cuáles son los nervios que participan en la pared abdominal, posiblemente anestesien ramas que se destinan al miembro pélvico y el animal puede caerse. No pasa nada si ustedes pretenden hacer algún tipo de intervención en el piso, pero nosotros, por ejemplo, lo cuento como experiencia, teníamos que hacer unas cirugías, eran un experimento que estábamos haciendo, donde la idea era que el animal se mantenga parado, porque teníamos que abordar la pared abdominal, en la yegua era, en la zona donde se proyectaba el ovario. El ovario de la yegua está aproximadamente por acá, ¿no? Está en esta zona. Por acá estaría la zona donde se proyecta el ovario en el caso del equino. Entonces la idea era trabajar con el animal de pie, parado, y teníamos que hacer las anestesias de la pared abdominal para abrir la pared, meternos dentro del abdomen y hacer unas cirugías que involucraban también la extracción de una partecita del oviducto, ¿sí? Que es la trompa de falopio. Bueno, en más de una oportunidad, ¿sí? Tal vez por poner demasiada anestesia, se nos cayeron los caballos, se nos cayeron las yeguas. ¿Y eso por qué? Porque parte de la anestesia se va difundiendo, se va desparramando y va adormeciendo nervios que uno no quiere que pierdan esa sensibilidad, ni hablar de la parte motora, que por eso que se cae el animal, porque se bloquea no solamente la parte sensitiva, sino que también con los minutos, a medida que va pasando el tiempo, se van paralizando las cuestiones motoras, y es por eso que el animal se cae. Bueno, en algunos casos, como nos pasó a nosotros, eso era medio engorroso porque se nos complicaba después el acceso al ovario, el acceso al oviducto, y bueno, lo cuento como anécdota porque es algo que les puede llegar a pasar, por eso es interesante conocer un poquito de cuáles son los nervios que se destinan a la pared del abdomen. Entonces acá tenemos, fíjense lo que dice acá, son ramas ventrales, todas estas ramas que nos interesan a nosotros son ramas ventrales que se van a desparramar en la pared abdominal, principalmente en la pared lateral y también ventral, es decir, estos nervios van a llegar hasta abajo de todo, ¿sí? Y van a haber también interconexiones entre ellos, ¿sí? Estos esquemas por ahí no son tan reales porque se terminan después uniendo un poquito esas ramas. Entonces, ahí vamos a tener la participación de cuáles son los nervios lumbares que están participando, ¿sí? Cuáles son los nervios lumbares que van a estar participando. Fíjense que acá cada uno tiene un nombre, no hace falta saber cómo se llaman cada uno de estos nervios, saber que por lo menos son los tres primeros, puede haber también una participación de la lumbar 4, y en el caso de la lumbar 5, de los nervios lumbar 5, este nervio es un nervio que se desparrama principalmente en el canal, en las paredes del canal inguinal. ¿Sí? Que el canal inguinal es ese trayecto que hay en la pared del abdomen donde van a pasar determinadas estructuras, entre ellas, en el caso del macho,
pasan los testículos en su descenso hacia el escroto. Bueno, ese breve trayecto que hay en la pared abdominal, justamente en la región inguinal, se denomina canal inguinal y está inervado, desde el punto de vista sensitivo, ahí, porque no hay ninguna cuestión motora ahí que sea importante, pero las paredes del canal inguinal están controladas, la sensibilidad están controladas por este nervio que es el lumbar 5. En general, nunca se intenta hacer anestesia, sobre todo en una vaca o en un caballo, y si pretendemos que el animal se mantenga parado, hacer una anestesia tan caudal, porque ahí sí seguramente se nos va a caer el caballo o la vaca o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, son los últimos torácicos y los primeros 3 o 4 nervios lumbares los que se encargan de desparramarse sobre las paredes del abdomen. Acá vimos la imagen en una oveja, en una cabra, acá tenemos en un bovino, no sé si se alcanza a ver bien la foto, la disección anatómica, fíjense que acá estamos viendo las últimas costillas, esta es la última costilla, esta es la penúltima, debería ser la 2 y la 13, y ahí se ven cómo aparecen, siguiendo el mismo recorrido que venían haciendo esos nervios intercostales, cómo aparecen después ventralmente esos nervios. Fíjense que ahí aparece uno, acá también hay uno que, bueno, está apareciendo. Bueno, estos son los nervios, los últimos nervios intercostales, y también cómo están transitando estos nervios lumbares. Ahí se ve uno, ahí se ve otro. Bueno, estos son nervios que después en la práctica, independientemente del nombre que tenga, son nervios que se pueden anestesiar generalmente sin problema. Pero para ello necesitamos conocer un poco la cuestión anatómica, necesitamos saber por dónde están pasando, y por eso es que es necesario el reconocimiento de lo que son los elementos palpables. ¿A dónde se me fue el mouse? Que no lo veo. Ahí está. Bueno, ahí tenemos, fíjense, el esquema. Esto es una técnica que ustedes después van a estudiar cuando vean la parte de cirugía y cómo son los distintos métodos de anestesia, ¿no? Anestesia local, estamos diciendo en este caso, que puede ser un complemento también de la anestesia general. Se puede dormir absolutamente el animal con anestesia general, y además podemos completar, sobre todo para quitar la sensibilidad de la pared del abdomen, podemos completar con anestesia local. No es que la anestesia local no se pueda hacer junto con anestesia general, ¿no? Son complementarias y funcionan muy bien. Entonces acá estamos viendo este tipo de anestesias que se llaman paralumbares, bueno, tienen distintos nombres, ya van a ver, las vamos a tratar de hacer después, o la van a hacer ustedes, o tratar de hacer ustedes, cuando vean un poquito más en detalle todas estas cuestiones y conozcan un poco más de los anestésicos, pero para ello necesitamos conocer por dónde van a pasar, por dónde salen estos nervios y cómo se distribuyen en la pared del abdomen. Ahí estamos viendo la última torácica, la lumbar 1, la lumbar 2. Fíjense que los nervios, como ocurre prácticamente en toda la columna, los nervios salen entre vértebra y vértebra. Están saliendo entre cada uno de los agujeros intervertebrales, los espacios que hay entre vértebra y vértebra. Entonces, bueno, para eso necesitamos saber la cuestión anatómica y reconocer por palpación, como dice acá la imagen, el título de la diapositiva, palpar las apófisis transversas de las vértebras lumbares, porque ahí estamos viendo que estas apófisis me están sirviendo de referencia para tener una noción por dónde están pasando los nervios. Fíjense que tienen una inclinación, los nervios no van así verticalmente, no van hacia abajo así tan verticales, sino que tienen una cierta inclinación. Tal vez acá está media exagerada, pero esa inclinación tiene un recorrido, ¿sí? Tiene un recorrido más o menos caudo-ventral, como el que estamos viendo acá. Tiene una inclinación, más o menos la misma inclinación que van observando a nivel de los nervios intercostales. De esa manera se van posicionando los nervios sobre el músculo transverso del abdomen, quedan apoyados sobre el músculo transverso del abdomen, que es el último músculo antes de llegar a la cavidad, podríamos decir, a la cavidad peritoneal, a la cavidad abdominal. Dentro de lo que son las paredes abdominales, es el último músculo que vamos a mencionar.
Entonces, bueno, para ello uno necesita conocer la palpación y necesitamos reconocer la palpación de las apófisis lumbares, la apófisis transversa, que en el caso del caballo, como generalmente no se pueden tocar, vamos a usar como referencia las apófisis espinosas, y si no, nos vamos hacia ventral, sabemos que más o menos coinciden en su ubicación. Y bueno, esto tiene aplicaciones, como ya les dije, desde el punto de vista de lo que es el abordaje a la cavidad abdominal. En el caso del perro y el gato, generalmente no se usan con mucha frecuencia, se pueden hacer, pero generalmente cuando hay que hacer algún tipo de abordaje en la cavidad abdominal, muchos casos se opta por hacer directamente la anestesia general. Bueno, acá estamos viendo la inervación del abdomen del perro, que es lo mismo, no hay una diferencia notable. Ahí estamos observando, fíjense, algunos nervios intercostales que están apareciendo y están llegando a los músculos abdominales. Ahí aparece uno de los nervios lumbares. Ahí hay otro, ahí hay otro. ¿Ven cómo van apareciendo de manera segmentaria? Porque están saliendo desde la columna vertebral, desde la médula espinal, y van apareciendo así de manera secuencial y segmentaria, apoyados también, de la misma forma que pasa con otras especies, sobre el músculo transverso del abdomen. Ahí es donde quedan apoyados. Bueno, ustedes después van a aprender cómo se hace la anestesia, qué profundidad tienen que darle con la aguja, qué volumen de anestesia van a tener que usar por cada uno de los puntos que van a depositar ese anestésico, porque si no puede pasar, como nos ocurrió a nosotros en más de una oportunidad, que por ahí para tratar de que realmente se desensibilice bien la zona, uno se abusa con la cantidad de anestesia que usa, y ese anestésico se difunde y puede llegar a bloquear nervios que están participando después en el control del miembro pélvico. Bueno, ahí fíjense, este es uno de los últimos nervios de la pared del abdomen, el hilio inguinal. Cada uno, fíjense, tiene un nombre, pero bueno, por lo menos saber que son los primeros 4 nervios, 3 o 4 nervios lumbares, las ramas ventrales de esos nervios, los que se destinan a la inervación de la pared, tanto ventral como lateral de la pared abdominal. Esto está sacado de un caballo. Medio difícil de entender la imagen porque está realmente muy de cerca, pero acá estamos viendo el músculo transverso abdominal y cómo, fíjense, están apareciendo estos cordones nerviosos, son los nervios lumbares, en este caso, que van, ahí hay uno cortado, bueno, se nos rompió, esto es una disección, y que nosotros en la cirugía, cuando teníamos que abrir y cuando teníamos que separar a veces obligadamente hay que separar los músculos, en muchos casos algunas ramas nerviosas se cortaban. Y bueno, eso después se va restableciendo con el tiempo, se va reinervando la pared abdominal. A veces toma bastante tiempo que ocurra para que se logre de nuevo la inervación de la pared abdominal. Pero bueno, obligadamente en algunos casos hay que cortar o eliminar, no eliminar, sino romper alguna de estos cordones, porque no hay forma sino de poder entrar a la cavidad. Lo ideal no sería ni lesionar ni vasos, ni nervios, pero bueno, en algunas circunstancias no nos queda mucha alternativa. Y este músculo que estamos viendo acá abajo es el recto del abdomen, que también está, ¿no es cierto?, ven, recibiendo inervación de estos músculos lumbares. Bueno, esta es una de las cirugías que yo les comentaba, donde teníamos que sacar, sobre todo sacamos una parte del oviducto. La idea era encontrar primero el ovario, que era más fácil, y después intentar recuperar parte del oviducto, que no fue una tarea fácil, pero bueno, acá estábamos haciendo la anestesia, para eso tocábamos la última costilla, teníamos como referencia también las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, porque las transversas no eran fáciles de identificar debido por ahí, bueno, en este caso no era una yegua muy gorda que digamos, era un animal viejo y medio flaco, pero de por sí, en condiciones más normales e ideales, generalmente las apófisis transversas no son fáciles de identificar en un caballo. Entonces se usa como referencia las apófisis espinosas dorsales, que son sí palpables, ¿no? Acá arriba sí se pueden tocar las apófisis espinosas, pero las transversas
no es fácil de ubicar. Entonces, bueno, teniendo en consideración un montón de estas cuestiones, la idea es adormecer la pared abdominal, después hay que probar si pierde sensibilidad, para eso se pellizca, se toca, ¿no es cierto?, sobre la pared, hay que esperar una determinada cantidad de tiempo para que el anestésico haga su efecto, y una vez que perdió la sensibilidad, ¿sí?, ahí entonces podemos recién empezar a trabajar. Ahí ya empezamos a cortar, y fíjense que, bueno, ahí está la herida en la pared abdominal. Fíjense que, a pesar de tratarse de un caballo, tampoco se imaginen que es un grosor muy, muy grande, el grosor de la pared, y esto también va a depender mucho del estado corporal. Cuando el animal está muy gordo, hay una gran cantidad de grasa por debajo de la piel. Bueno, y ahí lo que están viendo, agarrado con una pinza, es el ovario, y finalmente la idea era recuperar parte del oviducto, que acá no salió todo, pero bueno, pudimos recuperar un poco este tejido que nos hacía falta para una cuestión experimental. Bueno, y en más de una ocasión, por las cuestiones, digamos, de abusar un poco del anestésico local, parte de la anestesia se nos fue hacia los nervios que controlan el miembro pélvico, ese plexo lumbosacro, y el animal se caía, y se le empezaban como a aflojar los miembros pélvicos y finalmente quedaba en el piso. Bueno, eso era toda una complicación. Respecto a la cuestión de la irrigación de la pared, también hay que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Acá también hay algunos vasos intercostales que se van a proyectar sobre la pared abdominal, pero principalmente hay 4 arterias de cada lado, que se van a encargar de aportar la mayor parte de la nutrición a la pared del abdomen. Estas arterias, que también cada una tiene su nombre, son ramas, algunas más directas y otras no tanto, más indirectas de la aorta abdominal, ¿sí? La aorta, una vez que pasó a través del diafragma, inmediatamente por detrás del diafragma, empieza a ramificarse, no solamente en ramas que van a las vísceras, sino que también en ramas parietales, ramas que se van a las paredes, ¿no es cierto? Y es lo que estamos mencionando acá. Por ejemplo, las 2 primeras arterias que estamos viendo a dorsal, la abdominal craneal y la circunfleja ilíaca profunda, bueno, esas son ramas de la aorta abdominal, que esta surge junto con otra ramita, pero estas arterias más o menos se distribuyen, esto es muy esquemático, ¿no? Pero estas arterias se distribuyen como está presentado, más o menos como está presentado en este esquema. Es decir, se van a distribuir como en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes dorsales y 2 cuadrantes ventrales, que esto después se van a terminar interconectando, es decir, que las ramificaciones de estas arterias, que se van haciendo cada vez más chiquititas, se terminan conectando entre sí. Y esa es una de las ventajas que tiene el sistema vascular, ¿no es cierto? Que por ahí cuando uno corta, a veces obligadamente hay que ligar y cortar algún vaso sanguíneo, ya sea de tipo arterial, de tipo venoso, esto después, con el tiempo, se restablece, ¿no es cierto?, la perfusión de sangre de esa zona, porque hay anastomosis, hay distintos vasos colaterales que van surgiendo, y bueno, y eso es una ventaja realmente muy interesante del sistema circulatorio. Entonces, bueno, de alguna manera, estas son las 4 arterias que vamos a encontrar de un lado y del otro. Yo puse un esquema de un perro, pero también está en un gato, en un caballo, en una vaca, en un rumiante en general. Aparecen estas 4 arterias que se van a distribuir por la pared del abdomen. Ya vamos a ver algunas imágenes para que más o menos quede claro cómo es esto, pero estas son las 4 arterias que se van a desparramar, sobre todo en la parte más desprotegida, digamos, de hueso. Acá se ve un poquito el arco costal, ¿sí? El arco costal, pero estas 4 arterias se desparraman principalmente en todas las regiones del flanco de la pared abdominal lateral. También ventral, ¿no? Bueno, acá estamos viendo el esquema de un perro, que es más o menos parecido a lo que vamos a después observar en un rumiante o en un caballo. Ahí está la última costilla, y esa sería la aorta. La aorta, una vez que pasa del otro lado, pasa del diafragma, rápidamente
una de las primeras ramas parietales que aparecen directamente desde la aorta abdominal, es este tronquito, un tronco arterial, donde ahí, fíjense, aparecen dos ramas, una que se va para el diafragma, se llama frénica, y otra, que es la que nos interesa ahora, que es la abdominal craneal, ¿sí? Que esa es la que se va a desparramar principalmente en el cuadrante dorsal y craneal del abdomen, es decir, en esta parte de acá. Más o menos, ¿no? Esto es muy esquemático. Entonces, bueno, esa abdominal craneal es la que se va a encargar de nutrir principalmente las paredes del abdomen, no solamente parte del hipogastrio, sino también la parte no protegida por costillas, pero sobre todo esta parte más dorsal y más craneal. Después, más hacia caudal, ¿sí? La arteria aorta se sigue ramificando, fíjense que aparecen ramas que son viscerales, que van a vísceras, ¿no es cierto? Hay ramas mesentéricas, bueno, que acá no está marcada, la mesentérica craneal, la mesentérica caudal, son todas ramas que se van a distribuir en estructuras viscerales, que no tienen nada que ver con la pared del abdomen que estamos viendo ahora. Pero sí se va va a aparecer una arteria que se va digamos, va a aparecer desde de la aorta abdominal. Esa arteria después va a perforar la pared del abdomen y van a aparecer ramitas superficiales, como también ocurren con esta que mencionamos al principio. Esa arteria ilíaca profunda, circunfleja ilíaca profunda, tiene cierta cercanía con la tuberosidad coxal. Acá pareciera que está medio distanciada, pero está bastante cerca la tuberosidad coxal de esa arteria que viene desde el interior, ¿sí? Todas estas arterias están en el interior del abdomen, pero esta, cuando se hace superficial, esas ramitas superficiales, lo hace bastante cerca a la tuberosidad coxal. En más de una oportunidad, cuando hacíamos esa cirugía en los caballos, también nos pasó que cortábamos alguna ramita, ¿sí? Alguna ramita superficial de esa arteria ilíaca circunfleja profunda. Bueno, y sangra bastante, sobre todo en un caballo que tiene un calibre considerable, ¿no? Entonces, bueno, esta arteria se desparrama principalmente en toda la parte dorsal y caudal del abdomen. Y bueno, y de la misma manera van a aparecer ramas por ventral, ¿sí? Por ventral, que se encargan de aportar la nutrición a las paredes ventrales del abdomen, que se llaman epigástricas estas arterias, ¿sí? Se llaman epigástricas. Hay una craneal, una caudal, que a su vez cada una tiene sus ramas. Esas ramas y estas arterias epigástricas hay que tenerlas bastante en consideración, sobre todo en el caso de cuando se hacen cirugías, cuando abordamos por la parte ventral, ¿no es cierto? Y por ahí cuando no podemos hacerla por alguna circunstancia bien en la línea media, donde hay poca vascularidad, pero si tenemos que hacerlo un poquito más hacia los laterales, hay que tener en cuenta estas ramificaciones, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá estamos viendo, además de arterias, estamos viendo las venas satélites, es decir, las venas que van acompañando estas arterias y que tienen el mismo nombre que las arterias. ¿Sí? Son vasos sanguíneos satélites, y estas arterias y venas hay que tenerlas muy en cuenta cuando uno tiene que hacer cirugías de la pared abdominal, y en algunos casos no podemos entrar por alguna causa o porque la cirugía indica que hay que entrar por otro lado que no sea justamente la línea media. Entonces estos vasos sanguíneos hay que tenerlos en cuenta porque son bastante numerosos, es bastante importante, y hay que ir viendo la forma de no cortar la mayor cantidad. Sobre todo cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de cirugía vinculada a lo que son las glándulas mamarias, ¿sí? Que eso se hace principalmente en los carnívoros, ¿eh? Cuando tengan que hacer extracciones, extirpaciones, mastectomía, como se denomina, en pequeños animales. Bueno, hay que tener muy en cuenta que están todos estos vasos sanguíneos vinculados estrechamente a la cadena de glándulas mamarias, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, en este esquema del perro, de la perra sería en definitiva, aparecen los pezones, ¿no es cierto? Los
pezones que corresponden a cada una de las glándulas mamarias, y fíjense cómo están todos rodeados por los vasos sanguíneos epigástricos, y son ramas bastante evidentes, ¿no? Bueno, la idea sería tratar de preservar en lo posible, más allá que no se puede en muchos casos, para tratar de preservar muchos de estos vasos. Lógicamente que si hay tumores, como es una de las indicaciones cuando se hacen este tipo de extirpaciones de glándula, estos vasos pueden estar más aumentados de tamaño, propio de lo que son las formaciones tumorales. Entonces, bueno, hay que tenerlos en consideración a todos estos vasos sanguíneos que están en estrecho vínculo con la pared abdominal ventral y sobre todo con las glándulas mamarias. Cuando uno después ve un poquito la irrigación de la glándula mamaria propia por ahí de la vaca, que es otra glándula que se tiene muy en cuenta y que hay que estudiarla y que tiene su importancia, también son los mismos vasos que se encargan de aportarle gran parte de la nutrición. Son estas venas y estas arterias epigástricas, junto con otras más, que se encargan de administrar la sangre a la glándula mamaria de la vaca. Bueno, esos vasos sanguíneos también son importantes en estos animales, no solamente en el caso de un carnívoro, sino que también son importantes en otra especie. Bueno, y acá estamos viendo cómo se terminan anastomosando, es decir, se terminan juntando todos estos vasos. En este caso, estamos viendo acá las epigástricas, ¿ven? Las epigástricas que vienen una de craneal y otra de caudal, acá está la de craneal, y bueno, todo esto se terminan juntando los territorios de cada uno de estos vasos que uno los estudia como de manera independiente, pero después se terminan anastomosando. Lo que es superficial es porque está más pegadito a la piel y está más cerquita, ¿no es cierto?, de la superficie corporal, y bueno, y después está un poquito más en la profundidad, vinculado con lo que es el recto del abdomen, el recto abdominal, van a estar las arterias epigástricas, tanto craneal como caudal. Bueno, otra cosa importante, otra cosa que es muy importante, es los planos anatómicos de la pared abdominal. ¿Sí? La pared abdominal, tenemos que conocer cuáles son obligadamente los planos anatómicos, los estratos anatómicos, porque es como ya les dije, una de las cavidades que más vamos a necesitar entrar, sobre todo en pequeños animales. Bueno, hoy en día se hacen cirugías abdominales prácticamente en todas las especies, pero tal vez en los perros y en los gatos donde más abordajes quirúrgicos se hacen. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son los planos que vamos a ir incidiendo, más allá que por ahí la pared la pared abdominal de un perro o de un gato puede ser bastante finita, pero tenemos que conocer cómo se disponen cada uno de estos planos anatómicos. Acá estamos viendo puntualmente la de un caballo, ¿sí? La de un caballo, también se hacen cirugías abdominales, no muchas a campo, ¿sí? No hay, bueno, depende un poco también la capacidad quirúrgica que tenga cada profesional, ¿no? Pero en general, cuando uno hace una cirugía abdominal, intenta hacerlo en un quirófano, ¿sí? Intenta hacerlo en un quirófano por las complicaciones que puede llegar a aparecer cuando uno abre el abdomen de un caballo en el campo, ¿no? Al aire libre. Pero bueno, independientemente de eso, también hay que conocer estos planos anatómicos que no varían demasiado. Simplemente las capas anatómicas son básicamente las mismas, nada más que va a variar un poco el grosor y la aparición de alguna lámina que está desarrollada en los grandes herbívoros y que no está presente en los carnívoros, y eso también tiene todo un fundamento de por qué está esa lámina fibrosa, fibroelástica sería, en los herbívoros y no está presente en los carnívoros. Ahora ya vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Ya lo hemos visto un poquito en la anatomía general, pero no vale, digamos, no viene de mal repasar toda esta cuestión. Acá puntualmente se ha quitado pared, digamos, parte de la pared, lo que es piel, subcutáneo, que eso no creo que haga falta agregarle mucho. Me parece que hay una imagen acá en bovino, que lo podemos usar. ¿Ven? Acá tenemos una capa que no estaba dibujada en la pared del caballo, pero que está presente también y es bastante
bastante evidente en un caballo, pero bueno, este sería el primer músculo que va a estar asociado a la fascia superficial, es decir, el orden sería primero piel, después viene el subcutáneo, subcutáneo, donde ya empieza a aparecer grasa, inmediatamente por debajo va a estar la fascia superficial, donde también va a estar pegadita a la fascia superficial el músculo cutáneo del tronco, que esta parte también va a llegar a la región del tórax, también va a llegar en los grandes herbívoros a la zona del miembro torácico. El músculo cutáneo del tronco, el famoso matambre cutáneo del tronco, en este caso estamos viendo la porción abdominal principalmente del cutáneo del tronco, que es toda esta zona, ¿no? Después el cutáneo del tronco llega hasta el miembro torácico, llega hasta la región prácticamente del hombro del animal, parte también de la pared torácica, bueno, tiene distintos nombres de acuerdo a la zona donde está. Esta parte es la parte abdominal del cutáneo del tronco, ¿sí? Y por debajo de eso va a aparecer la fascia profunda, que tiene una característica muy particular. En el caso de los rumiantes, sobre todo en el bovino, pero también está en la oveja, en la cabra, y también están en los caballos, es decir, en los herbívoros en general, esa fascia profunda está reforzada por tejido elástico, es decir, hay fibras elásticas en la fascia profunda de los herbívoros que se denomina, en este caso, tanto en rumiantes como también en el caballo, esa fascia profunda se denomina túnica abdominal, o también llamada túnica flava. Túnica abdominal, ¿sí? No es transverso al abdomen, esto que voy a poner, sino que es túnica abdominal, o también llamada túnica flava. Flava, ¿por qué? Porque tiene un color medio amarillento. Esa parte, esa estructura que en algunos lugares realmente es muy gruesa, o por lo menos tiene un par de milímetros, sobre todo en los bovinos y en el caballo, está por encima y muy pegada, se hace muy difícil de despegar, muy pegada al músculo oblicuo abdominal externo, que sería este dibujo que tenemos acá. ¿Sí? Acá tenemos el músculo oblicuo abdominal externo en una vaca. Fíjense que se está originando desde las costillas, que tiene una inclinación particular, que las últimas partes del músculo tienen una orientación más bien horizontal. Bueno, este oblicuo abdominal externo, que muchas veces lo ponemos con esta sigla, OAE, por encima del oblicuo abdominal externo está la túnica flava o túnica abdominal. Ese tejido, digamos, es fascia profunda reforzada por fibras elásticas. Eso es muy importante de acordarse que lo tienen estos animales, y sobre todo cuando uno hace una cirugía, cuando uno hace un abordaje quirúrgico, donde vamos a tener que entrar hasta la cavidad abdominal, hay que recordar, cuando uno corta después esta túnica, de suturarla, es decir, de volver a unir los bordes de esa túnica, porque esa túnica lo que hace es reforzar la pared del abdomen en estos animales. Pensemos en un bovino donde hay unas partes del estómago que son realmente muy voluminosas, como es el rumen. Pensemos en un caballo, en lo que ocurre con todo el peso y el contenido que tiene, principalmente a nivel del intestino grueso. Entonces, esa túnica hay que, digamos, recordarla y suturarla y cerrarla para evitar evisceraciones, evitar que se rompa la pared abdominal y que aparezca alguna parte del digestivo fuera. Por eso hay que tener en cuenta esa estructura. Esa túnica abdominal o túnica flava tiene un color amarillento, de ahí viene un poco el nombre, ¿no? Que acá no está en ninguna, creo que en alguna foto la tengo, pero no me acuerdo bien si está, no. Bueno, tendríamos que buscar, pero capaz que ustedes se den cuenta fácilmente si ustedes compran un corte carnicero, que es el vacío, ¿sí? El vacío se saca principalmente de la pared abdominal lateral, digamos, de toda esta parte de acá se saca ese corte carnicero, si vamos a una vaca, se sacaría del mismo lugar, ¿no es cierto? Este es de esta zona donde se saca principalmente ese corte, bueno, y ustedes van a encontrar que de un lado
va a estar, hay un tejido, una estructura elástica que cuando se